La prometida de un millonario le lanzó un vaso de agua a la camarera, sin imaginar que, en cuestión de segundos, su mundo perfectamente maquillado comenzaría a resquebrajarse frente a todos. El restaurante brillaba bajo lámparas de cristal italiano, con mesas vestidas en lino blanco y copas que reflejaban una luz dorada, casi teatral. Era uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, frecuentado por empresarios, políticos y celebridades discretas. Esa noche, sin embargo, la verdadera función no estaba en el menú degustación de 7 tiempos, sino en la mesa central, donde Valeria Montenegro hacía su entrada triunfal. Valeria era joven, hermosa y peligrosamente consciente de ello. El vestido rojo que llevaba parecía diseñado para provocar susurros. Cada paso suyo iba acompañado por el suave murmullo de admiración o envidia. A su lado, Tomás Alcázar, heredero de una fortuna tecnológica que crecía como espuma, sonreía con esa mezcla de orgullo y posesión que solo los hombres acostumbrados al poder pueden exhibir. La cena era una celebración anticipada de su próxima boda. Invitados selectos, brindis ensayados, fotografías calculadas. Todo estaba destinado a ser perfecto. Hasta que Clara, la camarera, apareció. Clara no tenía el brillo de Valeria ni la seguridad de los que nacen entre mármol y márgenes de ganancia. Su uniforme impecable no lograba ocultar el cansancio en sus ojos. Se movía con precisión, intentando pasar desapercibida, como suelen hacerlo quienes saben que el error, en ciertos lugares, se paga caro. El vino que solicitó, señora, dijo con suavidad, inclinándose apenas para servir. Un ligero temblor en su mano bastó. Una gota, apenas perceptible, cayó sobre el mantel, rozando el borde del plato de Valeria. Fue suficiente. Valeria miró la mancha como si fuera una ofensa personal, un atentado contra su estatus. El silencio en la mesa se tensó. ¿Es en serio?, murmuró, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Clara intentó disculparse. Lo siento mucho, señora, ¿puedo cambiar? No terminó la frase. Valeria tomó su vaso de agua helada y, con un gesto teatral, lo volcó directamente sobre el pecho de la camarera. El sonido fue seco. El cristal chocando contra la mesa. El agua empapando la tela oscura del uniforme. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Clara quedó paralizada. El agua resbalaba por su cuello, por sus manos. No lloró. No gritó. Solo bajó la mirada. Tomás soltó una risa incómoda. Cariño, no era para tanto. Claro que lo era, respondió Valeria, sin bajar la voz. Si no sabe hacer su trabajo, no debería estar aquí. Algunas miradas se desviaron. Otras observaron con morbo. Nadie intervino. Hasta que una voz firme, grave, resonó desde el fondo del salón. Creo que aquí quien no sabe estar en un lugar, no es ella. El silencio se volvió absoluto. Todos giraron la cabeza. Desde la entrada privada, un hombre alto, de traje oscuro impecable, avanzaba con paso seguro. No necesitaba alzar la voz para imponer presencia. Sus ojos, serenos pero afilados, se clavaron primero en Clara y luego en Valeria. Valeria frunció el ceño. ¿Y usted quién se cree para hablar así? El hombre no respondió de inmediato. Se detuvo junto a la mesa. Observó el agua escurriendo del uniforme de Clara. Sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo entregó con un gesto respetuoso. «Tómate 5 minutos», le dijo a la camarera con suavidad. «Yo me encargo». Clara asintió, aún en silencio. Entonces, el hombre volvió la mirada hacia Valeria. «Me creo», dijo finalmente, «el dueño de este restaurante». El aire pareció evaporarse. Tomás se incorporó, sorprendido. No tenía idea de que el señor, titubeó, intentando reconocerlo. «Adrián Ferrer», respondió él, extendiendo apenas la mano que nadie tomó. «Aunque no suelo presentarme en mis propios establecimientos. Prefiero observar». Valeria sintió un frío distinto al del agua que ella misma había arrojado. Un frío interno, incómodo. «Bueno, señor Ferrer, lamento el pequeño incidente, pero su empleada». «Mi empleada», interrumpió Adrián con calma peligrosa, «ha trabajado aquí 6 años sin una sola queja. Estudia por las noches. Mantiene a su madre enferma. Y jamás ha tratado a un cliente con la mitad de desprecio que usted acaba de mostrar». Cada palabra era precisa. Sin gritos. Sin teatralidad.
pero con una autoridad que desarmaba. Las conversaciones en el restaurante habían cesado por completo. Valeria intentó recuperar compostura. No tiene derecho a juzgarme. Soy clienta. Adrián inclinó levemente la cabeza. Y yo soy responsable de este lugar. Aquí servimos excelencia, pero también exigimos respeto. Tomás intervino, nervioso. Adrián, podemos arreglar esto. No es necesario hacer una escena. Una sombra cruzó el rostro del dueño. La escena ya la hicieron. Valeria, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Sintió que todas las miradas que antes la admiraban ahora la atravesaban con juicio. Adrián dio un paso atrás. Esta noche la cena corre por cuenta de la casa. Pero después de lo ocurrido, no volverán a ser recibidos aquí. La declaración cayó como un martillo. ¿Qué? Exclamó Valeria, incrédula. ¿Sabe quiénes somos? Adrián sostuvo su mirada. Lo que sé es quién quiero que forme parte de mi espacio. Y no todo el dinero compra educación. El murmullo regresó, pero ya no era de admiración. Valeria sintió que el calor le subía al rostro. Tomás apretó los labios, humillado. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde la puerta lateral, Clara regresó. Ya no temblaba. Su uniforme estaba seco, cambiado. Caminó con una dignidad silenciosa hasta colocarse junto a Adrián. Valeria la miró con desprecio, pero también con algo nuevo, incertidumbre. Adrián posó una mano breve en el hombro de Clara. Quiero que todos sepan, anunció, que, a partir de mañana, Clara dejará de servir mesas. El restaurante entero contuvo el aliento. Porque será ascendida a la gerencia administrativa del grupo. Un murmullo de sorpresa se extendió como pólvora. Clara abrió los ojos, desconcertada. Señor, yo. Te lo ganaste hace tiempo, dijo él, mirándola con orgullo sereno. Solo esperaba el momento correcto. Valeria sintió que el suelo bajo sus tacones ya no era tan firme. Y mientras las miradas cambiaban de dirección, mientras el brillo del vestido rojo parecía apagarse bajo la luz implacable de la verdad, Adrián dio un paso más hacia la mesa. Y ahora, señorita Montenegro, hay algo que aún no sabe sobre este restaurante, sobre su prometido, y sobre la razón por la que esta noche decidí aparecer personalmente aquí. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez en la noche, el control se le escapaba de las manos como arena fina. ¿Qué insinúa? Preguntó, intentando sostener la firmeza en su voz. Adrián no apartó la mirada de Tomás. Que las casualidades no existen. Y que algunas personas se sientan en ciertas mesas creyendo que el mundo les pertenece, sin saber quién diseñó realmente el tablero. Tomás tragó saliva. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero Clara lo notó. Adrián también. Señor Ferrer, no entiendo a qué quiere llegar, dijo Tomás, forzando una sonrisa diplomática. Hemos venido a cenar, nada más. Adrián ladeó apenas la cabeza. ¿Nada más? ¡Qué curioso! Porque esta noche yo también vine por algo más que supervisar el servicio. Un camarero se acercó con discreción y susurró algo al oído del dueño. Adrián asintió sin dejar de observar a la pareja. He pasado los últimos meses revisando una serie de inversiones fallidas, continuó con voz tranquila. Movimientos financieros que parecían brillantes en papel, pero que drenaban capital de manera silenciosa. El color abandonó el rostro de Tomás. Valeria frunció el ceño. Tomás, ¿de qué está hablando? Él intentó responder, pero Adrián levantó una mano, deteniéndolo. Su prometido, señorita Montenegro, dirige el Fondo Tecnológico Alcázar Ventures. Un fondo que, curiosamente, recibió capital significativo de mi grupo empresarial el año pasado. Un murmullo recorrió algunas mesas cercanas. Los invitados empezaban a comprender que aquello ya no era solo un asunto de etiqueta. Eso es información privada, dijo Tomás con rigidez. Lo era, respondió Adrián. Hasta que descubrí que parte de ese capital fue redirigido a empresas fantasma en el extranjero. Valeria giró hacia su prometido con incredulidad. Dime que eso no es cierto. Tomás sostuvo su mirada apenas un segundo antes de apartarla. Ese pequeño gesto fue más elocuente que cualquier confesión. Adrián dio un paso más cerca, pero su tono no subió ni un grado. He dedicado mi vida a construir negocios.
Pero más que dinero, valoro la lealtad. Y detesto que me subestimen. Clara observaba en silencio. La tensión había cambiado de dirección. Ya no era ella el centro del desprecio. Valeria se levantó bruscamente. Tomás, explícale que esto es un malentendido. Él se puso de pie también, intentando recuperar compostura. Son estrategias de diversificación. Nada ilegal. Adrián sonrió, pero no había humor en su expresión. El problema no es solo la legalidad. Es la intención. Sacó de su bolsillo un pequeño sobresellado y lo dejó sobre la mesa frente a Tomás. Auditorías preliminares. Solo una parte. El sobre parecía pesar toneladas. Valeria miraba de uno a otro, sintiendo que la noche que debía consolidar su futuro se desmoronaba ante sus ojos. ¿Por qué ahora?, preguntó ella, casi en un susurro. Adrián la miró directamente. Porque necesitaba ver algo con mis propios ojos. ¿Qué cosa? El carácter. El silencio fue absoluto. El dinero puede perderse y recuperarse, continuó él. Las inversiones pueden fallar. Pero el carácter, eso se revela en momentos pequeños. En cómo se trata a alguien que no puede devolver el golpe. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación financiera. Valeria sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a ser evaluada. Mucho menos a fallar públicamente. Clara dio un paso atrás, incómoda con la atención. Adrián lo notó. Puedes retirarte, Clara, dijo con suavidad. Pero ella negó con la cabeza. Prefiero quedarme. Había algo nuevo en su postura. No desafío. No arrogancia. Solo dignidad. Tomás tomó el sobre con manos tensas. Esto no tiene por qué hacerse público, murmuró. Aún no lo es, respondió Adrián. Depende de cómo decidas actuar. Valeria miró a su prometido como si lo viera por primera vez. ¿Me mentiste? Tomás dudó. Y en esa duda, algo se rompió. Valeria retrocedió un paso. Luego otro. El restaurante entero parecía un escenario donde el guión había cambiado sin previo aviso. Yo iba a casarme contigo, susurró ella. Valeria, escucha. Pero ya no era la mujer altiva de hacía unos minutos. La seguridad que exhibía se había transformado en vulnerabilidad cruda. Adrián observaba sin intervenir. ¿Sabías que él estaba bajo investigación?, preguntó Valeria de pronto, mirando al dueño. Sospechaba, respondió él con honestidad. Pero necesitaba confirmarlo. ¿Y usaste esto para probar algo? Adrián sostuvo su mirada. No provoqué lo que ocurrió. Solo permití que se mostrara. Valeria recordó el vaso de agua. El gesto impulsivo. El desprecio automático. Sintió vergüenza, una emoción que rara vez visitaba su mundo. Tomás guardó el sobre dentro de su chaqueta. Podemos negociar, dijo con voz baja. Adrián negó. No esta noche. El aire parecía denso. Algunos invitados empezaban a levantarse discretamente. Otros fingían revisar sus teléfonos. Pero todos sabían que habían sido testigos de algo más profundo que un escándalo social. Valeria respiró hondo. No puedo seguir aquí. Miró a Clara, y por primera vez no hubo superioridad en sus ojos. Solo algo parecido al arrepentimiento, o al menos confusión. Tomás intentó tomarle la mano, pero ella la apartó. Necesito pensar. Y sin añadir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, el eco de sus tacones resonando sobre el mármol. Tomás permaneció inmóvil unos segundos antes de seguirla. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el restaurante volvió lentamente a respirar. Adrián exhaló con calma. Clara lo miró. No esperaba nada de esto. Yo tampoco esperaba que reaccionara así, respondió él. Ella bajó la mirada. Fue cruel. Sí. El silencio que siguió no era incómodo. Era reflexivo. Adrián observó el salón, las mesas, las luces. A veces, dijo finalmente, una sola acción revela más que años de apariencias. Clara asintió. Pero mientras los empleados retomaban su ritmo y el murmullo regresaba poco a poco, algo más estaba a punto de ocurrir. Porque en el exterior del restaurante, bajo la luz fría de la calle, Valeria no se dirigía hacia el coche que la esperaba. Se detuvo. Y sacó su teléfono. Sus dedos temblaban,
aunque no por el frío. Marcó un número que no había utilizado en meses. Cada tono de llamada parecía una cuenta regresiva. Papá, dijo cuando al otro lado contestaron. Necesito hablar contigo. Ahora. Del otro lado, la voz grave de su padre, Ernesto Montenegro, empresario veterano del sector inmobiliario, sonó alerta. ¿Qué ocurrió? Valeria miró hacia el interior del restaurante a través del vidrio. Desde fuera, todo parecía elegante, intacto. Como si nada hubiera explotado allí dentro. Tomás no es quien dice ser. Hubo un silencio breve. Explícate. Valeria respiró hondo y resumió lo ocurrido, omitiendo al principio el vaso de agua. Pero su padre la conocía demasiado bien. ¿Y tú qué hiciste antes de que esto saliera a la luz? Preguntó él con una calma que incomodaba más que un grito. Valeria cerró los ojos. Cometí un error. ¿Qué clase de error? Ella apretó el teléfono. Humillé a una empleada. El silencio al otro lado fue más largo esta vez. Entonces no solo elegiste mal a tu prometido, dijo Ernesto finalmente. También olvidaste quién eres. La frase dolió más que todo lo ocurrido dentro. Mientras tanto, dentro del restaurante, Adrián observaba cómo Clara organizaba discretamente al equipo para que la noche continuara. No había resentimiento en sus gestos. Solo eficiencia. No tenías que quedarte, le dijo él en voz baja. Clara acomodó una copa. No quiero que el resto de la noche quede marcada por lo que pasó. El restaurante no tiene la culpa. Adrián la miró con atención renovada. ¿Sabes por qué realmente decidí ascenderte? Ella negó suavemente. Porque cuando revisé los reportes internos, descubrí que llevabas meses señalando irregularidades en el inventario y en ciertos pagos a proveedores. Fuiste la única que insistió en que algo no cuadraba. Clara parpadeó, sorprendida. Pensé que nadie me escuchaba. Te escuché. Esa simple afirmación cambió algo en el aire entre ellos. Afuera, Valeria terminó la llamada. Su padre había sido claro. Si Tomás estaba implicado en desvíos financieros, el apellido Montenegro no se vería arrastrado. Pero también había dejado caer otra advertencia más íntima. El poder sin carácter es una deuda que siempre se cobra. Valeria guardó el teléfono. Por primera vez en años, no sabía cuál era el siguiente movimiento correcto. Tomás salió del restaurante con el rostro endurecido. ¿A quién llamabas? A mi padre. Él soltó una risa seca. Perfecto. Ahora esto será aún más grande. ¿Es verdad, Tomás? Él evitó su mirada. Es complicado. No te pregunté si era complicado. El silencio volvió a traicionarlo. Valeria dio un paso atrás. Iba a casarme contigo creyendo que eras ambicioso. No deshonesto. No entiendes cómo funciona este mundo, replicó él con frustración. Todos mueven piezas en la sombra. Tal vez, respondió ella. Pero no todos terminan expuestos en un comedor lleno de testigos. Dentro, Adrián recibió una notificación en su propio teléfono. Un mensaje breve de su equipo legal. Confirmado. Transferencias rastreadas. Pruebas sólidas. Cerró los ojos un instante. No había satisfacción en su expresión. Solo determinación. Clara se acercó. ¿Todo bien? Sí, respondió él. Pero mañana será un día largo. Ella dudó antes de hablar. Señor. Adrián, ¿por qué no denunció antes? Él la miró con franqueza. Porque quería estar seguro de que no estaba juzgando solo cifras. Quería entender a la persona detrás de ellas. ¿Y ya la entendió? Adrián dirigió la mirada hacia la puerta por donde habían salido Valeria y Tomás. Sí. En la acera, la discusión continuaba. Podemos arreglarlo, insistía Tomás. Ferrer no querrá un escándalo público. No estoy pensando en él, respondió Valeria. Estoy pensando en mí. Tomás la observó, desconcertado. ¿Qué significa eso? Valeria tardó unos segundos en responder. Significa que esta noche no solo te vi a ti. Me vi a mí misma. El recuerdo del agua cayendo sobre Clara la atravesó como una aguja. No me gustó lo que vi. Tomás frunció el ceño. ¿Vas a romper nuestro compromiso por una escena ridícula y unas acusaciones? Ella sostuvo su mirada con una serenidad nueva. No fue una escena ridícula. Fue un espejo. Dentro,
Adrián pidió a uno de los gerentes que cerrara discretamente la sección principal del restaurante antes de la medianoche. «Quiero hablar con el equipo completo mañana a primera hora», indicó. Clara lo observaba, intentando procesar todo lo ocurrido. «No sé si estoy lista para la gerencia», confesó en voz baja. Adrián esbozó una leve sonrisa. «Nadie lo está nunca. La diferencia es quien decide crecer cuando se presenta la oportunidad». Ella asintió lentamente. Afuera, un coche negro se detuvo junto a la acera. No era el vehículo habitual de Valeria. Tomás lo notó. «¿Quién viene ahora?». La puerta trasera se abrió y descendió Ernesto Montenegro en persona. Su presencia imponía incluso más que la de Adrián. Su traje oscuro y su mirada afilada no dejaban espacio para frivolidades. «Buenas noches», saludó con tono neutro. Tomás intentó recomponerse. «Señor Montenegro, esto es un malentendido». Ernesto levantó una mano. «Ya escuché suficiente por teléfono». Miró a su hija. «¿Estás bien?». Valeria asintió, aunque sus ojos revelaban la tormenta interna. Ernesto luego dirigió su atención a Tomás. «Si las acusaciones son ciertas, resolverás esto lejos del nombre de mi familia». «Estoy trabajando en ello», respondió Tomás, tenso. Ernesto lo sostuvo con la mirada unos segundos más. «Te aconsejo que trabajes rápido». El ambiente se volvió aún más denso. Desde el interior del restaurante, Adrián observaba la escena a través del cristal. No podía escuchar las palabras, pero entendía el peso de ese encuentro. Clara se colocó a su lado. «¿La conoce?». «Lo suficiente», respondió él. Montenegro no tolera la debilidad, ni la vergüenza pública. Afuera, Valeria miró el restaurante una vez más. Sus ojos se encontraron fugazmente con los de Adrián a través del vidrio. No hubo desafío en esa mirada. Hubo algo más complejo. Y en ese cruce silencioso de miradas, quedó claro que la noche aún no había terminado, porque las decisiones que estaban a punto de tomarse cambiarían no solo un compromiso, ni una inversión, sino el rumbo completo de varias vidas entrelazadas por orgullo, poder y una verdad que apenas comenzaba a revelarse. Ernesto Montenegro fue el primero en romper el silencio en la acera. «Sube al coche, Valeria». No fue una orden brusca, pero sí incuestionable. Ella dudó apenas un segundo. Miró a Tomás, que esperaba algún gesto de lealtad, una defensa, cualquier señal de que aún estaban del mismo lado. Pero lo que encontró en su propio pecho fue algo distinto. Cansancio. «Necesito respuestas», dijo ella, manteniéndose firme. «No más explicaciones vagas». Ernesto asintió levemente, aprobando el tono. Tomás dio un paso hacia ella. «Valeria, todo esto es político. Ferrer quiere presionarme. No seas ingenua». Ella lo observó con detenimiento. Durante meses había admirado su seguridad, su ambición, su manera de hablar de expansión global y adquisiciones estratégicas. Ahora esas mismas palabras le sonaban huecas. «Lo que vi adentro no fue política», respondió. «Fue arrogancia. Y miedo». Tomás apretó la mandíbula. «¿Me estás dejando?». La pregunta quedó suspendida entre los tres. Valeria inhaló profundamente. «Me estoy eligiendo». Ernesto abrió la puerta del coche sin añadir comentario. Valeria entró, pero antes de cerrarla volvió a mirar hacia el restaurante. Adrián seguía allí, inmóvil tras el cristal. No había triunfo en su expresión. Solo una calma severa. El vehículo se alejó, dejando a Tomás solo bajo la luz blanca de la calle. Dentro del restaurante, el ritmo había recuperado cierta normalidad, pero el ambiente estaba cargado de una electricidad invisible. Adrián se apartó del ventanal. «Cierra caja cuando terminen y reúnete conmigo en la oficina», le dijo a Clara. Ella asintió. Mientras tanto, Tomás permanecía en la acera, mirando el sobre que llevaba dentro de la chaqueta como si quemara. Sabía que las auditorías no eran una amenaza vacía. Ferrer no era un hombre impulsivo. Si había hablado, era porque ya tenía pruebas. Sacó su teléfono y marcó a su socio en el extranjero. «Tenemos un problema», murmuró apenas contestaron. «Ferrer sabe más de lo que pensábamos». En la oficina privada del restaurante, Adrián se sirvió un vaso de agua y observó la ciudad a través del amplio ventanal. Las luces nocturnas titilaban como si nada hubiera ocurrido.
Pero él sabía que ciertas noches marcan puntos de inflexión. Clara llamó suavemente a la puerta. Adelante. Entró con una mezcla de nervios y determinación. Quería agradecerle, dijo. No por el ascenso, sino por no permitir que lo que pasó quedara impune. Adrián la miró con atención. No lo hice solo por ti. Ella frunció levemente el ceño. Lo sé. Él apoyó el vaso en el escritorio. Hace años alguien me humilló en público cuando apenas empezaba. No tenía dinero ni apellido que me respaldara. Esa noche decidí que, si algún día tenía poder, no lo usaría para aplastar, sino para equilibrar. Clara escuchaba en silencio. El problema, continuó él, es que a veces uno debe esperar el momento exacto para actuar. Esta noche no solo defendí a una empleada. Cerré un círculo. Clara sintió que entendía más de lo que se decía explícitamente. ¿Qué va a pasar ahora con Tomás? Depende de él. Si coopera, esto puede resolverse discretamente. Si no, la ley seguirá su curso. El tono era sereno, pero inquebrantable. En el coche, Valeria miraba la ciudad pasar por la ventana. Ernesto conducía sin hablar durante varios minutos. ¿Te duele más perderlo a él o perder la imagen que habías construido?, preguntó finalmente su padre. La pregunta la tomó desprevenida. No lo sé. Piénsalo bien, insistió él. Porque el dolor verdadero revela lo que realmente valoras. Valeria recordó el instante en que lanzó el agua. La sensación fugaz de superioridad. El aplauso silencioso de algunos invitados. Y luego el vacío. Creo que me duele descubrir que me estaba convirtiendo en alguien que no respeto. Ernesto asintió con gravedad. Entonces aún estás a tiempo. En la oficina, Clara observaba los planos del grupo de restaurantes extendidos sobre la mesa. ¿De verdad cree que puedo manejar esto? Adrián se acercó. No busco perfección. Busco criterio. Y lo tienes. Ella respiró hondo. Entonces no le fallaré. En ese momento, el teléfono de Adrián vibró. Un mensaje de su equipo legal. Tomás intentó contactar a medios. Tenemos que anticiparnos. Adrián cerró los ojos un instante. Parece que eligió el camino difícil. Clara percibió el cambio en su expresión. ¿Va a volverse público? Probablemente. Afuera, en otra parte de la ciudad, Tomás ya estaba en su apartamento, caminando de un lado a otro. La presión lo acorralaba. Si Ferrer lo denunciaba formalmente, su reputación quedaría destrozada. Pero si se adelantaba y manipulaba la narrativa, quizá podría salvar algo. Marcó a un periodista conocido. Tengo información exclusiva sobre prácticas monopólicas de Adrián Ferrer, dijo con voz calculada. Y pruebas de que usa su poder para intimidar competidores. Era una apuesta desesperada. Horas después, en la casa de los Montenegro, Valeria no lograba dormir. Revisaba en su mente cada detalle de la noche, cada gesto, cada palabra. Tomó su teléfono y abrió la página del restaurante. Decenas de comentarios nuevos ya circulaban. Algunos hablaban del altercado. Otros defendían a Clara. Un par insinuaban tensiones empresariales. La historia comenzaba a moverse sola. Valeria dejó el teléfono sobre la mesa y se miró en el espejo. Sin maquillaje, sin vestido rojo, sin público. ¿Quién quiero ser?, se preguntó en voz baja. Mientras tanto, Adrián, aún en su oficina, daba instrucciones claras a su equipo. No responderemos con ataques personales. Solo hechos. Si él quiere guerra mediática, la enfrentaremos con transparencia. Clara lo observaba con una mezcla de respeto y algo más difícil de definir. Esta noche empezó con agua derramada, murmuró ella. Y terminó con todo expuesto. Adrián la miró. No terminó. En el horizonte, las primeras luces del amanecer comenzaban a asomarse. Y con ellas, una nueva fase del conflicto que ya no se limitaría a un restaurante elegante ni a una humillación pública, sino que escalaría hacia un terreno donde reputaciones, fortunas y verdades ocultas estaban a punto de chocar sin posibilidad de retorno. El amanecer no trajo calma. Trajo titulares. Antes de que la ciudad terminara su primer café, los portales financieros ya hablaban de una posible investigación sobre Alcázar Ventures. Minutos después,
Otros medios replicaban declaraciones anónimas insinuando que Adrián Ferrer utilizaba su poder para aplastar competidores incómodos. La guerra había comenzado. Pero Adrián no reaccionó con furia. Convocó a su equipo, abrió los archivos, autorizó auditorías externas y antes del mediodía, publicó un comunicado claro, directo y respaldado por documentos verificables. No atacó. No se defendió con dramatismo. Expuso hechos. La verdad, cuando se muestra sin adornos, tiene un peso imposible de ignorar. Tomás, en cambio, observaba cómo la narrativa se volvía en su contra. Las pruebas de desvío de capital comenzaron a filtrarse. Las empresas fantasma quedaron al descubierto. Los socios que la noche anterior le juraban lealtad ahora evitaban responder sus llamadas. El poder que parecía inquebrantable se desmoronaba como un edificio mal cimentado. Y en medio de esa tormenta, Valeria tomó una decisión que nadie anticipó. Esa misma tarde, solicitó una entrevista pública. No para defender a Tomás. No para atacar a Adrián. Sino para hablar de sí misma. Sentada frente a las cámaras, sin joyas ostentosas ni vestidos llamativos.